Una de las cosas que más preocupan a nuestra generación, en nuestra época, es el asunto de las medidas. Bueno, yo creo que siempre nos ha preocupado las medidas, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con las medidas? No me refiero a las medidas de los edificios o a las medidas de las distancias, me refiero a nuestras medidas, nuestras propias medidas, ¿no es cierto? Cuando éramos niños, ¿cuántos de ustedes se paraban en el umbral de la puerta y tenían una rayita ahí para marcarse cuando iban creciendo? Y luego se comparaban con sus hermanos o con sus papás o con compañeritos de la escuela y decían, mira, ya voy creciendo un poco más. Y nos preocupábamos mucho por nuestro crecimiento. Ahora no nos preocupa tanto la altura como la circunferencia. Ahora estamos más preocupados por qué tan ancho nos hacemos en lugar de qué tan alto. Ya sabemos que para arriba no vamos, pero ahora nos preocupa la medida de la anchura, ¿no es cierto? Hace un par de meses, les confieso que hace un par de meses, por primera vez en mi vida, compré una báscula para pesarme. ¿Okay? Es un terror eso de tener una báscula en la casa, es una cosa terrible, pero ahí la compré para pesarme y lo he venido haciendo casi cada mañana, al punto de que se me ha hecho un hábito. Me despierto en la mañana y lo primero que hago, la tengo a un lado de la cama, me pongo mis lentes porque si no, no puedo ver los numeritos de la báscula y me subo en ella. Y es lo mismo cada mañana, la báscula primero actúa como si un elefante se hubiera trepado en ella y empieza a subir los números hasta llegar a las 250 libras y me empiezo a atemorizar y luego empieza a bajar y a darme esperanza de que esta mañana sí he perdido una libra. Pero luego regresa como las máquinas del casino, no que yo haya ido al casino, pero algunos de ustedes sé que tienen experiencia en eso. Regresa a punto donde siempre regresa que no es absolutamente nada, ¿no? Y ahí te dice, estás en lo mismo, no bajaste, pero tampoco subiste, ¿no? Pero igual yo pienso que algún día, uno de estos días, la báscula me va a dejar saber que hoy bajé de peso, por lo menos no subí, y eso ya es una ganancia, ¿no es verdad? Y miren, no importa cuántas veces ocurra este proceso, no importa cuántas veces lo haga, siempre tengo la esperanza de que un día voy a mirar que los números cambien, que haya crecimiento. Bueno, en este caso más bien decrecimiento, no tanto el crecimiento lo que quiero ver, sino el decrecimiento. Y me recuerdo lo que me dijo mi hermano hace unos días exactamente, me dijo mi hermano la siguiente frase. Ahora ya no funcionó esto, mira, tan lindo que lo tenía. A ver, dígame si está conectado o no está conectado. Desconecte el USB de la parte de atrás y volvemos a conectar y vas a ver que funciona. Bueno, lo que me dijo mi hermano fue lo siguiente, me dijo de una frase del famoso Séneca, dijo, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Mi meta es clara, hermanos, mi meta es clara, ver los números de la báscula descender un poco más. Y no me preocupa tanto saber si no lo logré hoy, porque tengo un plan y sé que algún día voy a ver mi progreso. ¿Cuántos están conmigo en eso? Oh, ya perdieron la batalla ustedes. ¿Qué dijeron? Que el cuerpo agarre para donde quiera, ¿no? No. Pero eso me llevó a hacerme otra pregunta muy importante. ¿Cómo medimos nuestro crecimiento espiritual? O sea, si constantemente estoy midiendo mi propio crecimiento o decrecimiento, ¿cómo mido mi crecimiento espiritual? Y me di cuenta de una cosa, me di cuenta de varias cosas. Una de ellas es que, están muy pequeñas las letras, ¿verdad? ¿O están bien? Una de ellas es que realmente no pongo mucha atención a ese crecimiento. Esa es la primera cosa que me di cuenta, que realmente no pongo mucha atención a mi crecimiento espiritual. Número 2, me di cuenta que si pongo atención a mi crecimiento, no tengo una manera clara de ver cómo ocurre mi crecimiento espiritual. Y la tercera cosa que me di cuenta es que realmente, y esto es lo más importante, realmente no vivo con una expectativa de cambio en mi vida. La mayoría de nosotros no tenemos una expectativa de cambio en nuestras vidas. Pero ¿qué pasaría si lo tuviéramos?
¿Qué pasaría si tuviéramos una manera o empezáramos a buscar una forma de también prestarle atención y de medir nuestro crecimiento espiritual, que a la vez nos sirva de un aliciente, de un ánimo para continuar creciendo en el Señor y nos mantenga por lo menos regularmente con una expectativa de que nuestras vidas pueden cambiar? Yo sé que si les pregunto esto todos van a decir que sí. ¿Cuántos de ustedes creen que el cambio y la transformación es necesaria en sus vidas hoy? ¿Podemos ver manos o no manos? La mayoría de nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, hemos de decir: yo necesito ver algo de cambio y de transformación en mi vida. Necesitamos una especie de báscula espiritual que nos permita darnos cuenta si hemos bajado o hemos subido o nos hemos quedado estancados, ¿no es cierto? Porque recuerden que no hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va. Así es que en las próximas semanas vamos a tratar de descubrir juntos en la palabra de Dios, en la Biblia, la manera como Dios nos ha revelado de una forma eficaz la forma en que podemos crecer en Él. Y queremos descubrir juntos cómo la palabra de Dios es en realidad una manera muy eficaz para formar, para informar y para transformar nuestras vidas. Les digo que vamos a tratar como 6 o 7 temas muy importantes y todos tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual. Y el primero de ellos, el que vamos a tratar hoy, tiene que ver con, obviamente, con cómo la palabra de Dios cambia nuestra vida. Cómo la palabra de Dios afecta nuestras emociones. Cómo la palabra de Dios transforma nuestros afectos. Cómo Dios utiliza su palabra para cambiarme. Y quiero que vean 2 pasajes ahora mismo que van a ser claves para el día de hoy. El primero de ellos se encuentra en Hebreos capítulo 4 versículo 12. ¿Cuántos lo saben de memoria? Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Okay, mientras lo encuentran lo vamos a repetir una vez más. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz y penetra, dice, hasta partir el alma y el corazón, las coyunturas y los tuétanos. Y luego dice, discierne los pensamientos y ¿qué más? Las intenciones del corazón. El otro pasaje que quiero que vean se encuentra en Deuteronomio 6, particularmente de los versículos 4 al 9, pero lo conocen muy bien ustedes también. Deuteronomio 6 del 4 al 9 dice: escucha, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no es cierto? Y luego dice las instrucciones: y les vas a enseñar estas palabras a tus hijos y las vas a recitar a la hora de salir y las vas a recordar a la hora de entrar, para que la palabra de Dios forme tu vida, para que la palabra de Dios informe tu vida y para que la palabra de Dios transforme también tu vida. ¿Cómo nos forma entonces la Biblia? En Deuteronomio capítulo 6, de los versículos 1 al 3, ¿cómo la Biblia nos va formando a nosotros? Si lo tienen ya ahí, atórense conmigo en un ratito. Se me cayó algo, dijo. Gracias, Willy. Este es mi asistente ejecutivo. Mira, no le vamos a poner mucha atención a eso porque este micrófono y yo tenemos un pleito casado, dicen ahí en mi país. Okay, no importa cómo me lo ponga, se sale por algún lado y luego también cuando se lo pone otra persona, pues sale peor. Deuteronomio capítulo 6, la Biblia nos forma. ¿Ya están ahí? Este es el Señor hablándole a su pueblo que acaba de salir de Egipto, de la idolatría, acaba de salir de una experiencia de 400 años de esclavitud. O sea, son esclavos idólatras que andan en el desierto. Y entonces el Señor le habla a su pueblo porque quiere formarlos. ¿Y qué quiere formar Dios en su pueblo? Bueno, la Biblia nos forma porque nos da prácticas y principios que nos forman como el pueblo de Dios. Nos provee de una gran historia que forma nuestras vidas. Dice en Deuteronomio capítulo 6, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que yo te doy, que yo Jehová vuestro Dios mando que os enseñen para que los pongan por obra en esta tierra a la cual ustedes van a pasar a tomar posesión. Entonces la Biblia, lo primero que hace la palabra de Dios es formarnos como este pueblo de Dios que somos. Okay. La iglesia siempre es el pueblo de Dios, pero muchas veces no está formada como el pueblo de Dios.
Y la palabra de Dios nos forma a nosotros como el pueblo de Dios. Número 2, la Biblia también nos informa de ciertas cosas. Vean el versículo 4. Versículo 4 dice así. Versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nos informa que, ¿quién es Dios? No solamente nos informa quién es Dios, también nos informa quiénes somos nosotros. No solamente nos informa quiénes somos nosotros, nos informa lo que Dios ha hecho con nosotros. O sea, la Biblia también informa, no solamente forma, pero también informa, y de lo que informa es de las maravillas que Dios ha hecho, de quiénes somos nosotros y cómo entramos en una relación con Él. Pero no solamente eso, la Biblia también nos transforma. Vean los siguientes versículos ahí en Deuteronomio 5, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y usted sígale poniendo ahí todo lo que quiera, ¿verdad? Y con todo tu tiempo y con todos tus recursos y con todo lo que tú tengas en tu vida. Dice, tienes que ser transformado para poder amar a Dios. Entonces el Espíritu Santo nos ilumina. Leíamos Hebreos 4:12 hace un momento, donde dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina, que vivifica la palabra de Dios para que ésta transforme nuestros afectos y también reforme nuestra voluntad. Y nos dice entonces, ¿quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Y cómo podemos obedecerle? Y ahí encontramos el primer problema. Obedecer a Dios. Inmediatamente nos encontramos con el problema de la autoridad. ¿Por qué debemos obedecer la Biblia? ¿Qué le da a la Biblia la autoridad de ser este libro que los cristianos tengamos que obedecer? ¿Por qué cuando estamos en una situación moral vamos a la Biblia y decimos, ¿será que es correcto lo que estoy haciendo? ¿Será que no es correcto? ¿Por qué obedecemos la Biblia? ¿O cómo debemos obedecer la Biblia? Miren, lo primero que tenemos que reconocer es que todos nosotros tenemos un problema con la autoridad. ¿Okay? Tenemos una relación tóxica con la autoridad. Porque la gran mayoría de nosotros en este mundo postmoderno en que vivimos, tenemos una desconfianza de las autoridades. Siempre que hay elecciones hay un grupo que va a decir, no, aquí hubo fraude, se robaron las elecciones. A veces sí hay, a veces es pura teoría de la conspiración, ¿no es cierto? Vamos a una institución y antes las instituciones gozaban de una gran autoridad y ahora la gente tiene desconfianza de las autoridades. Uno puede ir, por ejemplo, a hablar con un policía y decir, no sé si el policía realmente está diciendo la verdad, porque los policías también echan mentiras. Tenemos un problema cuando alguien nos dice, mira, tienes que hacer tal cosa, y uno dice, ¿por qué? ¿Tú no me mandas a mí? ¿Tú no eres mi papá? ¿Han escuchado niños decirle eso a un niño de 6, 7 años? ¿Cuándo? Dice mi abuelita, en mi vida se veían esas cosas, hijo mío, jamás. Ahora le dice uno a un niño, oye niño, vete para allá. ¿Por qué? ¿Tú no eres mi papá? Tú eres el maestro y yo te pago con mis impuestos para que me enseñes. Yo no voy a hacer lo que tú me dices. La gente tiene un problema con la autoridad. Todos nosotros tenemos un problema con la autoridad. A nadie nos gusta que otra persona o alguien más nos diga lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Pero también todos estamos sometidos a la autoridad. Nos guste o no. Manejamos a cierta velocidad porque la autoridad dice que debemos manejar a cierta velocidad. A veces hay consecuencias graves, a veces las consecuencias son más subjetivas, pero igual nos tenemos que someter a cierta autoridad. Algunos se someten a la autoridad del gobierno, otros se someten a la autoridad de la iglesia, otros se someten a la autoridad de la esposa. Aquí tengo varios de esos. Está bien, no estoy diciendo que está mal, está bien, hermanos. Los esposos, está bien que se sometan a la autoridad de la esposa y las esposas de los esposos. Otros dicen que ellos mandan en su casa, pero no es cierto. Yo los conozco bien. Pero todos nosotros tenemos una autoridad a la que nos tenemos que someter. Entonces, primero, tenemos que reconocer que hay un problema con la autoridad. Todos tenemos un problema con la autoridad. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios y tiene autoridad sobre nuestras vidas, decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué la Biblia tiene autoridad sobre nosotros? ¿Quién le da a este libro viejo la capacidad o la autoridad de mandarme a mí? 2, la palabra autoridad es usada en diferentes maneras dependiendo del contexto en que nosotros estamos. A veces es fácil
A veces es fácil decir quién está a cargo y a veces es muy difícil, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando usted va a mi casa, es obvio que en mi casa mando yo. Pregúntenle a mi hermano que ha estado viviendo ahí un buen tiempo conmigo. Él sabe que en mi casa, si yo digo, lo vamos a hacer de esta manera, yo le digo a mi esposa, tú no me vas a andar mandándome a lavar los trastes. Yo los lavo por mi cuenta. A mí nadie me va a decir que limpie la casa, a mí nadie me va a decir que tienda la cama, eso yo lo hago por mi cuenta, es mi gusto. A veces es fácil reconocer quién está a cargo de las cosas, ¿no es verdad? Pero a veces es muy difícil saber quién está a cargo de una cosa o la otra. Hablamos de autoridad en términos relativos. Por ejemplo, decimos, ese jugador se paró en la cancha con autoridad. ¿Autoridad? ¿De qué? Pero es una expresión que usamos para decir que la persona tenía una actitud hacia la vida, ¿no es verdad? O vamos a la corte y sabemos inmediatamente que el juez que está ahí enfrente tiene autoridad. No tenemos que preguntarle a alguien, ¿quién está a cargo en este lugar? Sabemos que la persona que está ahí enfrente con el, ¿cómo se llama eso? Con el martillo ese de madera, no sé cómo se llama. Esa persona es la que está a cargo, pero en otros lugares no podemos determinar muy bien quién está a cargo, ni sabemos cómo la persona está a cargo, ni cómo tiene la autoridad en las cosas. Ese es el problema con la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué tipo de autoridad tiene? ¿Qué tipo de autoridad ejerce en nuestras vidas? Y si acaso nosotros estamos obligados a obedecer la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir entonces la Biblia cuando habla acerca de la autoridad? Bueno, lo primero que quiere decir la Biblia es que la autoridad de la palabra de Dios tiene que ver con aprender a honrar a Dios. Eso es lo primero que necesitamos considerar, porque ese es el primer tema que vamos a tratar y es el fundamento de nuestro crecimiento espiritual, honrar a Dios. No hay crecimiento espiritual sin un deseo acompañado de acciones que nos pongan en el camino de la gracia. Cuando hablamos de la autoridad de la Biblia, debemos reconocer que estamos hablando de la manera como Dios mismo quiso darse a conocer a la humanidad. Cuando hablamos de la autoridad de la Biblia, estamos diciendo que hay una visión apropiada de las Escrituras, de la autoridad de las Escrituras, que se centra en la autoridad de Dios mismo. La Biblia es una autoridad porque revela a Dios y revela quién es Dios, una manera que nosotros no pudiéramos conocer de ninguna forma, pero Dios se ha revelado y ha revelado a su palabra. Entonces, la visión apropiada de la autoridad de las Escrituras es que ésta se centra en la autoridad de Dios mismo. La Biblia es la autoridad del pueblo de Dios, porque obviamente somos nosotros el pueblo de Dios. En otras palabras, la autoridad es de Dios y su palabra deriva la autoridad de Dios mismo. No estoy hablando de la manera como los seres humanos interpretamos a veces la Escritura, porque hay muchas maneras distintas en que la gente y las iglesias interpretan la Escritura. Pero hay una autoridad derivada de Dios en su misma palabra, porque fue Él mismo quien inspiró a los autores para que escribieran acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, someternos a la autoridad de Dios, o someternos a la autoridad del Dios de la palabra, más bien someternos a la autoridad de la palabra de Dios es someternos también al Dios de la palabra. No solamente eso, también la palabra de Dios ilumina nuestra alma. ¿Recuerdan el Salmo 119, 105? ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una autoridad también porque ilumina el camino de las personas. Ilumina las decisiones que necesitas tomar. Ilumina la ley moral. La ley que trasciende los principios humanos y la ley que trasciende las ideas que tenemos de lo que es correcto e incorrecto. La Biblia ilumina a la persona y es vivificada por el Espíritu Santo para saber cuáles son las cosas correctas que tenemos que hacer. Pero alguien pudiera decir en este momento, bueno, la Biblia no habla de todas las cosas, ¿no es cierto? La Biblia no nos dice que si debemos tomar Coca-Cola o tomar Pepsi. La Biblia no. Ahora escucho mucho el argumento, ¿verdad? Que la gente dice, bueno, la Biblia no dice nada acerca de ciertos tipos de relaciones sexuales. O la Biblia no dice nada acerca de fumar ciertas hierbas o no.
Además, si Dios no quería que la fumara, ¿para qué la hizo? Miren, la Biblia es completa sin ser exhaustiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tuviera que cargar la Biblia y la Biblia tuviera una respuesta a todas las cosas que usted necesita saber, pues tendría usted cargándola con unos 2 o 3 tráileres, ¿verdad?, grandes, donde hubiera un libro que habla de todas las cosas que pertenecen a la humanidad. Pero la Biblia no es eso. La Biblia la Biblia es completa, pero no es exhaustiva, es decir, que no abarca todos los temas de la vida. Sin embargo, aunque la Biblia no habla de todas las cosas, sí hay una manera en que la palabra de Dios, en su sabiduría, aborda todo de alguna manera, pero sin hablar de todas las cosas. Por tanto, hay pasajes en la Biblia que hablan sobre el matrimonio, pero que nunca mencionan el perdón. ¿Quiere decir esto que la Biblia no habla del perdón en el matrimonio? No, pero hay otros pasajes que hablan del perdón sin hablar del matrimonio. Hay pasajes que hablan de la fidelidad sin hablar del matrimonio. Hay pasajes que hablan de la generosidad sin hablar necesariamente de las ofrendas. Hay un montón de cosas en la Biblia donde Dios nos da su sabiduría para la vida, para el matrimonio, para cómo tratar al vecino difícil, para cómo lidiar con tu hijo cuando le están haciendo bullying en la escuela, cómo luchar contra los problemas emocionales, cómo obtener la bendición y la gracia de Dios en tu vida. La Biblia no tiene una cláusula específica para cada uno de estos asuntos, pero ¿cómo los tratamos? Bueno, si nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios, esta nos imparte la sabiduría eterna para lidiar con problemas temporales. Cualquier problema, necesidad, circunstancia que tú tengas hoy es temporal. Ni siquiera va a durar todo el transcurso de tu vida. Tal vez va a durar unos días, unos meses, unos años, pero ni siquiera va a durar toda tu vida. La sabiduría de Dios es eterna. Ha venido guiando a los que confían en Él desde el principio. Ha sido lámpara y ha sido una guía para aquellos que buscan la voluntad y quieren hacer la voluntad del Señor. Entonces, someternos a la autoridad de la palabra de Dios nos imparte de sabiduría eterna para lidiar con asuntos temporales. Y la última de ellas, ¿por qué la Biblia es una autoridad para nosotros? Es porque la Biblia utilizada o más bien siendo vivificada por el Espíritu Santo trae crecimiento a nuestra vida. Una vez más, los salmos nos proporcionan de una manera muy clara para explicar cómo Dios obra en nosotros a través de su palabra. Salmo 1, ¿se lo saben? La hermana Alda se lo sabe, ¿verdad que sí? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Ahí en mi casa, en la parte de atrás, tengo un arbolito. ¿Viera usted qué hermoso arbolito tengo yo? Lo quiero, de verdad, lo quiero ese arbolito. Es lindo, me da mucha sombra, está frondoso, está verde, pero antes no lo quería yo. ¿Sabe por qué no lo quería? Porque mucho tiempo yo no hice nada con la parte de atrás de mi patio de atrás. Estaba sucio, había hierbas, no había sistema de riego, había una sombra toda fea ahí, y yo nunca salía para allá atrás, me daba vergüenza y miedo y me estresaba. Pero yo decía, desde la ventana a veces miraba ese árbol y decía, que árbol más viejo y feo, un día lo voy a cortar. Y un día un hermano por ahí me ayudó a reparar ahí la parte de atrás y arreglar bonita la yarda, y el hermano mismo me dijo, échale agua a ese árbol, le dijo, se está muriendo ahí el pobre. Y entonces empecé a echarle agua al arbolito. Se ha hecho un hábito para mí, yo me levanto todas las mañanas y voy atrás y le echo agua a mi arbolito. Y ese árbol está tan bonito y me gusta tanto. Yo no sé si a los demás les parece bonito, pero a mí me gusta, porque ese árbol empezó a beber agua que no tenía. Y donde antes estuvo seco y sus hojas estaban marchitas y su corteza estaba fea, ahora está frondoso y verde, lleno de vida. Dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae.
Someternos a la autoridad de la palabra de Dios nos abre la puerta para que haya transformación y crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y les pregunto otra vez, ¿cuántos de ustedes desean que haya crecimiento espiritual? ¿Cuántos de ustedes desean que haya transformación en sus vidas? Sin embargo, hay una cosa que quiero aclarar, porque es importante que la aclaremos. Que la autoridad no significa control. Porque muchas personas piensan, sobre todo en la iglesia, cuando hablamos de autoridad, y algunos de ustedes ya están poniendo tal vez su cortina ahí para decir, ya sabemos para dónde va el pastor, ahorita va a empezar a querer darnos órdenes, nos va a empezar a querer mandar más, nos va a empezar a querer decir qué hacer con nuestra vida. No, la autoridad no es control. De hecho, a veces el control es falta de autoridad. Si uno tiene que amenazar y controlar para que las cosas se hagan, eso no es autoridad. Eso es otra cosa, pero autoridad no es. Entonces, muchas veces cuando la gente se encuentra con el asunto de la autoridad de Dios, con el asunto de la autoridad de la palabra de Dios, la primera cosa que dicen es, me quieren controlar. Alguien quiere controlar mi vida. El pastor o la iglesia, o quieren comenzar a decirme cómo debo hacer para vivir mi vida, porque quieren controlar todo lo que yo hago. ¿Y a quiénes vino la autoridad de esa manera? Y mire, si la autoridad de Dios y la autoridad de su palabra es un aparato, un sistema para controlar mi vida, yo no quiero creer en ese Dios, porque a mí ya me controlan otros, hasta mi esposa a veces. Unos como que no entendieron, ¿verdad? A mí hay muchos que ya me pueden controlar. Yo no necesito que Dios me controle porque que sea Dios para que me controle. Dios no es un control freak, dicen en inglés. No está enfermo de control. No quiere controlar tu vida y dictar cada decisión que tomas y cada movimiento que haces y cada cosa. No, eso no es autoridad. Eso es falta de autoridad. Entonces mucha gente tiene el problema de la autoridad porque piensa que la autoridad es estar regulando, es estar dictando, es estar cuidando que no se descarrile de este lado o del otro, o que no haga las cosas bien o que haga las cosas mal, etcétera, etcétera. O a veces nos convertimos en la policía de otros, ¿no es cierto? Queremos ser como policías que le dicen a la gente que está bien y que no está bien. Oye, traes la falda muy corta, traes el pelo muy largo, no traes mucho pelo, la barba no te la has arreglado. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no te portas de esta manera? ¿Por qué no dejas de juntarte con esta gente y te juntas con la otra? Entonces todos pensamos que tiene que ver con estas prácticas que mantienen el control. Y a veces pensamos que la autoridad es este lugar en donde acudimos a encontrar las respuestas claves para que nuestros deseos sean llevados a cabo. Pero ¿es esa realmente la autoridad que Dios quiere tener sobre nosotros? Así es como ustedes se imaginan a Dios que realmente quiere tener una relación con nosotros, controlar cada aspecto de nuestra vida. ¿No será que la autoridad de Dios es algo mucho más grande, mucho más increíble, mucho más hermoso, mucho más beneficioso, mucho más santo? Porque si nosotros decimos que amamos a este Dios porque es un Dios bueno y porque es un Dios misericordioso y porque es un Dios santo y porque es un Dios bondadoso, ¿cómo podemos imaginar que su autoridad es una autoridad como la de un dictador, como la de un papá malvado que quiere castigar a sus hijos porque no se portan bien, como la de un jefe regañón que no quiere que hagas las cosas mal en tu trabajo? ¿Será esa la autoridad que Dios tiene para nosotros? Me gusta mucho esto que leí de un autor que también me gusta mucho, se llama N.T. Wright. Algunos de ustedes ya han leído a N.T. Wright. Y N.T. Wright dice lo siguiente, dice, ¿pero qué está haciendo Dios con su autoridad? Y dice, descubrimos al mirar la Biblia misma que el modelo de autoridad de Dios no es como el del director, del gerente de la empresa. No es como el del órgano rector de la universidad. No es como el policía o los tribunales que tienen autoridad sobre la sociedad. Dice, lo que Dios está haciendo con su autoridad es algo más sutil. Dios no está simplemente organizando el mundo de una manera determinada para que lo reconozcamos en cualquiera de los modelos humanos. Él está organizando, dice, si se puede usar esa palabra de una manera correcta, a través de Jesús y del poder del Espíritu Santo.
Dios está organizando nuestras vidas a través de Jesús y del poder del Espíritu Santo. O sea que la noción de la autoridad de Dios que tenemos que entender antes de entender este asunto de obedecer a Dios y de la autoridad de las Biblias se basa en el hecho de que es Dios. Este Dios amoroso, este Dios sabio, este Dios creador y redentor, y su autoridad es el ejercicio soberano de sus poderes, sus acciones sabias sobre su creación y sobre todo la redención. Entonces Dios no se limita a organizar al mundo. Dios no es el gerente de tu vida. Él no es el manager que quiere decirte cómo debes hacer todas las cosas. Dios está renovando su creación. Porque los seres humanos, hermanos, no tenemos un problema de organización, tenemos un problema de muerte. Si el problema fuese de organización, Dios lo hubiera arreglado muy fácilmente. Pero nuestro problema no es el problema de organización, el problema es un problema de muerte. Es un problema de pecado, es un problema de juicio. ¿Y cómo Dios resolvió esto? No lo resolvió mandándonos a todos a portarnos bien. No, lo resolvió enviando a su Hijo para que pudiera ser la propiciación por el pecado de aquellos que no pueden salvarse a ellos mismos. Completamente diferente. Dios no está controlando el mundo con su autoridad, Dios está renovando el mundo con su autoridad. Dios no quiere controlar tu vida con su autoridad, Dios quiere renovar tu vida con su autoridad. Son dos cosas completamente distintas. Las buenas noticias siguen siendo las buenas noticias. La autoridad de Dios es la misma que la autoridad de su Cristo. Como el Hijo habla, el Padre habla. Como el Hijo juzga, el Padre juzga. Como el Hijo gobierna, el Padre gobierna, pero también como el Hijo ama, el Padre ama. Y Él quiere realmente no controlar tu vida, pero transformar tu vida. Juan Crisóstomo dice, y esta no la tengo acá, dice, entonces dice, al escuchar la palabra no pienses en ella a la ligera, pues es más cortante, dice, que una espada. No para dañarte, no para matarte, para que disciernas tus pensamientos, incluso tus emociones, el deseo de tu corazón y puedas acoplarte a un Dios que quiere renovar y transformar tu vida. Termino con esto. Al escuchar la palabra de Dios entonces y entender su palabra, ¿cuáles son las estructuras de autoridad que vemos en la palabra de Dios que pueden ayudarnos a crecer espiritualmente? La primera que veo es que la Biblia enseña claramente que toda persona debe someterse al gobierno de Dios y de Cristo. Esto es lo que nosotros llamamos el reino de Dios. Si Dios vino a establecer una nueva creación en Jesucristo y los seres humanos somos invitados a vivir en esta creación, entonces todos sometidos a Cristo. Esa es una regla de la palabra de Dios. Si usted no ha entregado ahora su corazón al Señor Jesucristo porque piensa en este asunto del control o lo que sea, necesita saber hoy que la buena noticia es que todo lo malo que el mundo es y que hay en el mundo ya ha sido comenzado a ser renovado por la obra de Jesucristo. Y tú estás invitado a esa renovación, estás invitado a ese reino, a ese nuevo orden de Dios, todos sometidos a Cristo. Pero también todos sometidos los unos a los otros. Todos somos hijos e hijas del Señor y todos nos sometemos los unos a los otros. Debemos aprender a vivir en esa armonía. Y debemos también aprender a someternos a la autoridad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué significa eso para nosotros? De una manera muy práctica. Bueno, a lo mejor necesitas someterte a la comunión de una iglesia local. O a la comunión de una sola familia, en lugar de tener dos, o querer tener dos, o a la comunión de la armonía, o a la sumisión de la armonía con tu esposa o con tu esposo. Pero Dios nos está llamando a cada uno a someternos a la autoridad de otras personas, que es también someternos a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios con su autoridad en tu vida? Quiere cambiarte, quiere transformar tu vida.